En honor al maestro, en la Portland, 31 de octubre de 1986, después del ceremonial cósmico. El principio de una era, en cuanto a la llegada de la OTAN, nos conduce esta universidad la llegada del supremo maestre en 1948 trajo en un comienzo y sigue trayendo el apoyo, la referencia de las profecías, o sea, el cumplimiento de las profecías. Y ese cumplimiento profético trae consigo una relación de la OTAN con la era anterior. Viene y presenta la segunda persona de la divinidad. Y ella trae consigo y ese es un aspecto que tenemos que revisar. Vamos a decir, es muy divino, importante, que si se comprende hay más confusión y van a poder estar muy claros en las cosas. El anuncio del Mesías trae una serie de profecías, las cuales están escritas en la literatura sagrada de la era anterior, porque en la era anterior es que se anuncia la llegada de Cristo. El cumplimiento de las profecías es algo tan profundo que la misma presencia del sublime maestre y las cosas que sucedieron alrededor de él nos viene a hacer comprender la llegada del Señor con majestad y con gloria, como dicen las Escrituras, que tendría sangre de reyes. Y decía Jesús, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os hablará de toda la verdad. Es decir, que habría de hacer síntesis. Por lo tanto, el profundizar la visión del retorno del Cristo tiene su base en la era anterior, en el cumplimiento de las profecías, como está por ejemplo en Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Qué hace eso en la mente de los hombres? Llevar el reconocimiento del Cristo hacia la era anterior. Pero
si además el Kalki-avatar le da de oro, concuerda en las profecías también con lo que dicen las escrituras sagradas de la India, que habría de venir el señor Maitreya y que habría de perpetuar también enseñanzas de la India. Entonces ya no solo va a traer la presencia crística y la actitud crística, sino también va a ser un yogi. Y también un Jivanmukti. Pero también un Mahdi entre los árabes. ¿Por qué? Porque las escrituras concuerdan con las profecías de Oriente y de Occidente. Y entonces ahí está la primera gran problemática: comprender que la venida del Cristo, del Avatar, trae una síntesis del cumplimiento de las profecías. Y todo eso nos hace pensar en la era anterior. Y llega el momento en que él deja sus vestiduras blancas y toma las del Sanyasin y peregrina sin alimento ni nada, es decir, nada más con su lota, con su vasija, por lo que pudieran darle de comida a la gente, y así avanza hacia el monte Kaila, hacia en la llegada al mundo negro. Todo este conjunto de cosas sagradas, divinas, maravillosas en el estudio de la vida de su maestro. ¿Qué ocurre? Que nos lo hace comprender su divino advenimiento. Que llega una nueva era. Pero resulta que esa es una parte, porque la otra es comprender el mensaje. Mira, otra parte. Y es que a su vez eso muchas veces hace que no nos fijemos en su mensaje, sino de estar más en la era pasada que en la era actual. Y eso es un problema, porque no es fácil de comprender. Su lema sin embargo, es el mensajero de la nueva era. Y esta parte del mensajero de la nueva era, nosotros necesitamos escudriñarla en su misma enseñanza. En su literatura tenemos que extraer el pensamiento de la nueva era. En el estudio de las personas de la divinidad debemos comprender que pasa de la forma al pensamiento, que deja sus atributos para no solo impersonalizarse,
sino que el mensaje no se encuentre limitado a forma. Viene entonces la enseñanza del pensamiento. Pero entonces la enseñanza del pensamiento nos trae la visión del Cristo en la nueva era. Y esa visión del Cristo en la nueva era tiene necesariamente un matiz diferente a la era anterior. Por lo tanto, se basa en el cumplimiento de las profecías. Pero dentro del cumplimiento de las profecías está toda la realidad de la nueva era. Y es ahí donde las personas no es fácil que se entiendan. Entonces, los primeros apóstoles vienen como preparados ellos mismos para recibir a una hermandad que piensa más en la era anterior, o que habla de la nueva era pero actúa como en la era anterior. Y luego va surgiendo más y más el apostolado correspondiente a la edad, sí, a la era nueva. Y ello ocupa durante un buen tiempo una escasa minoría. Lo mismo pasó con Jesús y lo mismo pasa ahora con el judío maestro. Pero no debemos confundirnos, porque las profecías y lo que se hablaba del avatar es perfectamente válido. Y por eso a veces tenemos que ver qué pasó en la era anterior, no para ver qué pasará en esta era, ni mucho menos exactamente igual, puesto que en la era de Piscis terminaba una era positiva y comenzaba una negativa, y en este termina una negativa y comienza una positiva. Y mientras Jesús vino en burra, lo que usó fue un burrito, el maestro usa el avión. Entonces, no es que exactamente vamos a ver una repetición, porque no puede ser, porque el mensaje es otro. Pero sí nos podemos dar cuenta del cumplimiento profético. Que Tesalónica está en Grecia. Pablo apóstol llegaba y despertaba el cristianismo helénico, o sea, el cristianismo impregnado de la nueva era de aquel entonces y no impregnado del cristianismo judaico que había en Judea. Pero también, ¿qué les dice a los suyos? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que convivieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta la venida, o sea, que quedamos hasta la siguiente era, no precederemos a los que convivieron con Él. O sea que primero son los que convivieron con Él y luego, después, los otros.
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Las nubes del aire, el triángulo de aire, el saber. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, fíjense ustedes que hay partes de la Biblia que son precisas. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es interesante, es cierto, cómo llega el ladrón en la noche sin que nadie lo espere. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Unos a otros, así como lo hacéis. Y luego fíjense ustedes aquí, que al mismo tiempo dice, no menospreciéis las profecías. O sea, que la visión de la nueva era que tenían entonces no les hiciera olvidar tampoco la base profética que se cumplía entonces. Habla de un interjuego entre el cristianismo judaico y el cristianismo helénico. Habla de qué? De un cristianismo en el cual el cumplimiento de las profecías en Judea los llevaba a estar en función de la ley de Moisés. Y un cristianismo helénico en el cual se obraba en función del mensaje que había de traer para la nueva edad. Entonces, hay profecías como la que está por parte de Pablo Apóstol en la primera epístola de los Tesalonicenses, pero al ver Tesalonicenses debemos pensar en Tesalónica. Por eso debemos tener un conjunto más epistemológico de la Biblia cuando la veamos. Tesalónica, una ciudad de Grecia, de las más cultas. ¿Y qué les decía a ellos? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que convivieron en Él o con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que convivieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, o sea, en el triángulo del saber, en el triángulo del aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, con sorpresa. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, es decir, hijos de luz, hijos del día, o sea, en el aire, en el saber de las cosas. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retener lo bueno. Entonces, sin embargo, hay que ver que mientras Pablo le hablaba así a los griegos, a los tesalonicenses, ¿qué hacían otros apóstoles? Que defendían más bien el aspecto del cristianismo judaico. O sea, que pensaban que era necesario que siguiera un poco la ley de Moisés. Por ejemplo, en la tercera epístola de Juan Apóstol, escribe a Gallo, le dice, amado, yo deseo, le dice Juan Apóstol, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno a su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Está claro? Juan había surgido más bien, seguía un poco más el cristianismo judaico, pero
pedía que se circuncidaran los hermanos a la manera de la ley de Moisés. Y debe decir, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no seguían la ley de Moisés. Ustedes no habían observado estas cosas de la Biblia. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces vemos que por una parte dice que hay que ayudar a los que no reciben nada de los gentiles, y luego enseguida enfoca que hay una oposición en Diótrefes. Es decir, si ustedes examinan las escrituras, se dan cuenta de lo que pasaba en la era anterior. Pero mucha gente no examina. Entonces, lo que su bien maestro señala como el interjuego. Esta, por ejemplo, la tercera epístola de Juan Apóstol. Les he mostrado a ustedes cómo eran los sucesos en la era anterior. Y eso nada más les muestro una pequeña parte. Ahora, con respecto a la venida del Cristo, en Mateo 24, versículo 30, dice aquí algo interesante, que como el relámpago, dice en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, muy rápido. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, es interesante que el maestre comienza en su misión pública precisamente un eclipse de sol completo el 12 de noviembre. Y fíjense, el sol se usa inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tribulación, que más tribulación que las guerras mundiales. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos, las regencias de una constelación y otra entran a cambiar. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, la señal del Hijo del Hombre en el cielo como el comienzo de una nueva edad. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Recuerden que en toda esta época ha habido lamentaciones diversas, en muchos sentidos. Luego dice,
Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. O sea, al venir sobre las nubes del cielo es porque ya hay el dominio del aire. Y señalaba en el aire. Pablo apóstol hablaba del aire, Mateo hablaba de las nubes del aire. Con poder y gran gloria. La gran gloria puede implicar su sabiduría, sus títulos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ángel. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego dice en una parte, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto nos lleva a la comprensión del Hijo de Dios, del retorno de Cristo. Pero el siguiente paso radica en observar, en centrar su enseñanza. Como él decía, mi enseñanza verdadera. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús llega a Judea, pero en Judea no va a surgir el cristianismo. Pero estaba basado en las profecías, que los primeros apóstoles defendían el ambiente de las profecías. Pero Pablo apóstol no decía a los suyos, no despreciéis las profecías, o sea, que él no indicaba que se alejaran de las profecías, sino indicaba que se entrara a la comprensión de la enseñanza de Jesús para esa era. Entonces de allí que cuando hablamos del paso de la segunda a la tercera persona de la divinidad, se comprende que la tercera persona de la divinidad corresponde al Espíritu Santo, o sea, que es tan importante que en Mateo 12, capítulo 12, versículo 32, dice, el que hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas el que hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado. O sea, que consideraban mucha más falta hablar en contra del don de sabiduría, en contra de la enseñanza, que en contra de la misma presencia. Entonces la tercera persona de la divinidad representa el pensamiento, o sea, la enseñanza es donde cambia Shiva, el destructor, que viene y despeja las nubes de la era anterior, los velos de la era anterior, las cosas de la era anterior y aplica para la era siguiente. Entonces para ello también necesitamos tener un sentido histórico en la actual era. Nosotros vivimos esos tiempos apostólicos y somos la minoría que trata de hacer avanzar en las características de la nueva edad.
y hay un avance. Entonces un grupo de avanzada, pero un grupo de avanzada que a veces se encuentra, por ejemplo, yo no sé quién de ustedes estaba ayer cuando vino a buscarme un hermano Arce, que es genial, del grupo de extremismo. Y entonces él me vino, me saludó con mucha atención, con mucho respeto. ¿Quién estaba, Esteban? La hermana Gacta también. Y observen ustedes que cuando yo le hablé de esto mismo, en otras palabras, él se sorprendió muchísimo. Dijo, pero tenemos que seguir las dos líneas paralelas. Es decir, no sabía en ese momento qué responder. Dice, porque si no podemos caer en otro, no recuerdo cómo decir. Es decir, yo sentí perfectamente que él estaba imbuido de un ambiente de reconocimiento de la parte del cumplimiento de las promesas, pero no había caído en cuenta. Pero eso no solo pasa con miembros del grupo que formó el Guru Estrada, sino sucede también con miembros de la institución que tienen esa visión de una parte, pero no tienen la visión de las dos cosas. Miriam está comprendiendo esto. Ya vio una escena, ¿no? Viste una escena perfecta. Y tú estás comprendiendo. Olivia le llamas. Silvia. No, Olivia. Olivia. ¿Te parece claro esto o no te parece claro? No me claro. Que anuncia la venida del instructor. El anuncio está hecho a la manera de la era anterior, aunque habla de determinados valores que se van a cumplir. Entonces da la imagen de la ley anterior, que se cumple verdaderamente y que no podemos abandonar tampoco. Pero entonces la nueva era trae otras características completamente distintas. En una era la era del yo creo, otra la era del yo sé. Y entonces la nueva forma de la nueva era marca una tipicidad del mensaje de la nueva era, diferente al mensaje de la era anterior, aun cuando en la forma de la presencia crística es la misma. ¿Cómo te ha parecido más claro? Todavía no. O sea que, por ejemplo, antes fue exaltado el dolor del Cristo. Y entonces Pablo Apóstol presentaba al Cristo crucificado, resucitado, con todos los símbolos que correspondían a esa era de dolor y de martirio. Mientras que de la era anterior, de aquel entonces, no. Era una era en que se hablaba de los héroes, de los semihéroes, en que el sentido de la divinidad tenía una cosa más mitológica. Y que tanto en las mitologías como en la ley de Moisés venían características propias de la era anterior. Por ejemplo, Marte rige el sexo. Y una característica que pedía Moisés era que se circuncidara a los niños.
Entre otras cosas para que en su vida sexual fuera más higiénica. ¿Por qué? Porque regía Marte en la era de Aries. Pero al llegar la era de Piscis, los peces se paran. El símbolo de los peces, ¿por qué? Porque se iba a pedir la ausencia del contacto del hombre y de la mujer para acercarse a Dios. Porque el pez a la pescada no la toca. O sea, el pez nada más se pone en la sombrita, la sombra, con la sombra ya hace engendrar huevecillos. Entonces el pez representa la ausencia del hombre y la mujer. Entonces el Cristo se presenta solo. Y surge la tendencia en muchas partes de la castidad. Entonces ya no había necesidad de la ley de la circuncisión, porque era otra era. Correcto. ¿Te das cuenta hace 2000 años? La diferencia. Y fíjate que los símbolos anteriores a la época de Jesús había muchos símbolos de sexualidad. ¿Por qué? Porque era la regencia de Marte y el signo opuesto Venus. Pero cuando llegó la etapa de Jesús fue lo contrario. Entonces las monjas, los monjes en la India, en todas partes. Ahora en Acuarios hay un equilibrio entre el hombre y la mujer. El maestro llega casado, como para indicar que también puede existir plenamente la unión del hombre y la mujer. Pero también señala lo que corresponde al Brahmacharya, que es el casto, el que no tiene ninguna preocupación de ello. O el Grahasta, que es el que vive con su mujer. O el Vanaprasta, que es el que se retira con o sin mujer. Y después el Sannyasin, que es el que se entrega a todas las abnegaciones. Entonces otro concepto, otra era. Pero la era Aquarius es un poco angélica. El ser humano busca irse liberando. Pero no a la manera de la era de Piscis, pensando en el castigo y pensando en ello, sino con otro criterio más de autorrealización. Ahora, ¿qué dices, Olivia? ¿Te parece más claro el paso de una era a otra? Sí, muchas gracias. Eso es en tantísimas cosas. Porque es en todos los planos del humano vivido. Porque es el paso del yo creo al yo sé. Qué distinto. Entonces muchas veces podemos comprender el cumplimiento y la base de circunstancias proféticas mediante el estudio de las escrituras, no solo de la era anterior, sino hasta de la otra era hacia atrás. Pero no solamente mirando la Biblia, sino mirando los Upanishads, mirando el Bhagavad Gita, mirando las escrituras de la India y de Occidente. Pero al mismo tiempo tenemos que tener el equilibrio para que no por eso descuidar el mensaje. Porque
porque el mensaje no solamente habla del cumplimiento profético, sino el mensaje ya trae la característica de la novedad. Por ejemplo, cuando dice el sublime maestro que al niño hay que formarlo para la observación, la reflexión, la crítica y la investigación que era la verdad. Eso no lo iba a decir Jesús. Decía, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Está clara la diferencia. Entonces hay la tendencia muchas veces de que a los niñitos hasta se les deje crecer el pelo, con el objeto que estén consagrados a Dios para que estén en relación con el cielo. Eso se basa en ¿qué? En dejar a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces un niñito que va al reino de los cielos es muy distinto a un niño que se le dice vamos a formarlo para la observación, la crítica y la investigación, la reflexión y la verdad. Entonces una educación para los niños tremendamente diferente. Obvio, porque se parte del cuerpo para que se ubica que se le cabello, no se puede. Exactamente. Entonces resulta que eso tiene un poco de dejar crecer entre los niños, un poco la ley hasta el 11, que se les deja crecer las guedejas. Interesante, ¿verdad? Uno al comparar el conocimiento de las eras, uno se recrea en ver cómo ocurre. Por ejemplo, en Brooklyn, en Nueva York, hay familias judías que siguiendo la ley de Moisés dejan crecer el pelo a los niños. Me recordaba que cuando estudié en los colegios salesianos, o sea, primaria y secundaria, muchos de estos pasajes de la Biblia comentábamos como religiosos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando se decía que se le faltaba al Hijo del Hombre, pero al Espíritu Santo sí podría ser perdonado si se le faltara el Espíritu Santo. Entonces y decían lo siguiente, ¿no? De que el que no conoce al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, no se le puede perdonar a ellos. Dios le perdona porque no conoce. Pero al que conoce ya al Hijo de Dios, no se le perdona, y es el Espíritu Santo, porque ya lo conoce. Y fíjense, por ejemplo, lo que pasaba ahí en la tercera epístola de Juan Apóstol. Sigue diciendo Juan, cuando dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y le dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Luego había quienes no recibían ya a los de el cristianismo judaico. Por esta causa, si yo puede, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contesto con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. De tal manera que quiere decir que había quienes hacían ya cierta resistencia muy directa a quienes enfocaban el aspecto de la ley de Moisés. Fíjense que es interesante. Es decir, el estudio del cambio de la era en las Escrituras es sencillamente maravilloso. Nos hace ver
inclusive la época de la llegada de Moisés, el trabajo de Moisés, porque Moisés se encontraba en medio del ambiente egipcio, que tenía tradición antigua, y él veía que ya era necesario otra cosa, y entonces sacó a su pueblo en busca de la tierra prometida. Trabajo tremendo. La primera que no lo siguió fue la esposa, porque era nada menos que una princesa egipcia, y él lo que le ofrecía era irse al desierto, ahí donde no había ni nada, sed, un sol tremendo. Condenaban a la muerte a muchos los mandaban al desierto a que ahí se murieran consumidos por el sol, la sed, la arena, y ahí morían los condenados. Entonces imagínense ustedes cuando Moisés, que se llamaba Osarsif, entre los griegos, entre los egipcios, le dijo a la princesa, su esposa, mira, vamos al desierto. Ella le ha dicho, ¿qué? Imagínense nada más que motivación. Ninguna motivación. ¿Y qué mensaje fue? Cuando llegaron a Madián, llegaron a ver a un iniciado que tenía un colegio iniciado y que tenía 7 hijas, y entonces como era de Aries, Marte y Venus, entonces ellas comenzaron a danzar para Moisés, para ver él a cuál escogía. Y entonces Moisés escogió a Séfora por observar que era la más prudente, la más sabia. Y así siguieron adelante hacia el monte Sinaí. Entonces quiere decir que Séfora sí estaba dispuesta a seguirlo a él por el desierto, por una nueva visión de las cosas. Pero la princesa no estuvo dispuesta, no solo eso, sino que ella se fue y se quejó al faraón. Y el faraón se indignó, y yo creo que haber pensado que Moisés estaba loco. Y cuando vio que salía con los judíos y con todo, creían que eran unos condenados a muerte, que ellos mismos estaban condenados a muerte. Pero entonces le hablaron de que no, que Moisés los llevaba a una tierra prometida. Entonces sintió rabia el faraón y mandó el ejército tras de ellos. De manera que el paso de Moisés no era cualquier cosa. Entonces, ¿esto qué? Representa un estudio más epistemológico de la vida de Moisés. Y no solamente como el patriarca de los hebreos, que se le pinta hablando desde el monte Sinaí la figura de Moisés, no, hay que imaginar al pobre Moisés ahí cruzando esas situaciones tremendas, y luego los hebreos con él allí. Pero de ahí surgió la seguridad del pueblo hebreo. Ellos iban seguros. Entonces el estudio de las Escrituras es por demás interesante. Pero no es que Moisés no llevara la tradición. Es que sí traía la tradición. Pero tenía que cambiar hasta de tierra, porque era otra agencia.
Bien, entonces vamos a terminar, pero primero quisiera preguntarles a ustedes. ¿Quiénes van a estar hasta la hora en que nosotros salgamos? Yo querría que el centro de estudios de la GFU quedara como. Porque al mismo tiempo en el círculo de estudios de ellas podrían ustedes estar, porque el programa que se va a llevar es de la rectoría. Y yo lo que quiero es ver si a través del año del programa que les dejo, ellos pueden quedar muy integrados a la institución. Porque el grupo que ustedes llevan es muy pequeñito. Yo lo que siento es que Nancy no haya estado acá en muchas de las enseñanzas. Pero al mismo tiempo, yo quisiera que quedaran ustedes suficientemente preparadas para que ustedes también sepan llevar el centro de estudios. Aunque el centro de estudios como centro de estudios tiene una labor más de conferencias, de estudios diversos, porque el público no asiste constantemente. Entonces, a mí me parece que se necesita que lleven una posición muy inteligente. Pero al mismo tiempo yo hago esto para que ustedes tengan más apertura, porque me da la impresión de que ustedes han sido un grupo cerrado. Porque si no hubieran sido un grupo cerrado, habría mucha más gente en la que acá. Entonces yo quisiera que David hablara con ustedes, los instruyera a ustedes tres, porque son ustedes las que van a quedar acá. ¿Tú qué tal cumples tu asistencia? ¿Qué tal cumplirás con el centro de estudios? Miriam, sí. ¿Y tú, Lilian? En práctica hay que se reunieran ustedes un determinado día para también llevar adelante el estudio. Similarmente a como lo va a llevar con las mismas temáticas, pero entonces ustedes lo dominan más y también asisten a lo. ¿Ya me comprenden? Y entonces refuerza. Pero se necesita tener un criterio amplio, porque hay un personal muy interesante en el grupo de Marina. ¿Realizan eso o no lo realizan? No les da la mente para comprender que van a tener esas dos actividades. Creo que sí. Pero mientras yo esté acá voy a dar todo lo que pueda en donde esté para pasar también. Pero no era en aquello que nos da el concepto del mensaje de la nueva era. Porque vas a aprender a ver en la literatura de su libro maestro lo que es el mensaje de la nueva era. Mientras que si vas a una parte donde todos estudian por parejo, no te das cuenta de eso. ¿Comprendes eso? No lo comprendes. En su literatura, cosas de las eras anteriores. Y mucha gente estudia en los libros de su libro maestre por parejo. Y no distinguen entre lo que ha sido el mensaje de eras anteriores al mensaje de ahora. Porque no se detienen a ver los comentarios. Por ejemplo, tú has visto en los grandes mensajes donde aparece
La tabla esmeralda. Hay una parte en los grandes mensajes donde habla de la tabla esmeralda que es del tiempo de Hermes, o sea, de la era de Géminis, y lo traduce tal como es de la era de Géminis. Pero luego en la página siguiente da un estudio de Charles Lancelot en la cual está esa misma enseñanza pero en forma de leyes. Pero si tú lo estudias por parejo, no te das cuenta que en uno está el mensaje para la nueva era y en otro era como estaba para la era de Géminis. Aquí no tenemos los grandes mensajes para mostrar. ¿Dónde lo tienes? A ver, trae. Para mostrárselo a Olivia que vea. Ustedes tienen una posición de avanzada. Entonces yo prefiero que se preparen aquí. Y que luego vayan y aprendan allá, con la mente más preparada. Es no solamente el arcano más profundo, sino la clave de toda la alta ciencia oculta, escrita en una lengua oscura, que solo el iniciado puede comprender e interpretar. Entonces aquí dice verba secretarum hermetis, es de los herméticos. Aquí está la traducción de la tabla esmeralda de Mercurius Trismegistus, Hermes Trismegisto en el primandro, la obra. Palabras de los secretos de Hermes, en verdad eso es sin engaño cierto, muy verdadero. Lo que es abajo es como lo que está arriba y lo que es arriba es como lo que está abajo, para que se cumplan los milagros de la unidad. Y como todas las cosas han sido originarias de uno